Muy buenos días, estimados hermanos. Para mí es un gran gozo compartir el mensaje de la palabra de Dios. Creo que lo más importante del universo es la palabra de Dios, porque Jesús dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesús es la palabra de Dios. Así que en esta mañana voy a compartir la palabra de Dios conforme el Espíritu de Dios lo puso en mi corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 21 y 22. Únicamente 2 versículos de los 31.102 que tiene la Biblia. En toda la Biblia hay 31.102 versículos. Hoy únicamente leeremos 2 versículos. También tiene 1.112 capítulos la Biblia, 1.112 capítulos, 31.102 versículos. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 21 y 22. Yo leo la Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Padre, que la palabra que voy a enseñar sea tu palabra, y que esta palabra bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada uno que en esta mañana se conectó, a cada uno que escucha este mensaje. Bendice su vida, háblales, enséñanos, ministranos, Padre, y que el nombre de Jesús sea honrado, sea levantado en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos cristianos y no cristianos se preguntan cómo prosperar, cómo crecer. Llevo luchando en esta vida por ser alguien, ser algo, tener algo, y no lo he podido lograr. Quiero mi casa propia, un mejor empleo. ¿Cómo tenerlo? Una pregunta que se hace mucho. Es más, se ha escrito libros. ¿Cómo conseguir plata? ¿Sí? Dinero. ¿Cómo ganarme el baloto? ¿Cómo tener un buen hogar? ¿Cómo conseguir un buen marido? ¿Cómo tener una buena esposa? Dios mío, ¿qué hago para tener unos buenos hijos? ¿Cuánto vale un buen hogar? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto daría yo para tener un buen hogar? Uno escucha esto. Sí, uno escucha esto. Mire, usted ha escuchado, yo sé que usted ha escuchado esto. Si pudiera devolver el tiempo atrás, 10 años, 15, 20, 30, corregiría muchas cosas. No me hubiera casado con ese hombre, haber sabido, no me hubiera casado con esa mujer, haber sabido, solita estaría mejor. Uno escucha eso, ¿verdad? Uno escucha eso. También escucha cuando dicen: parece que nací para ser pobre toda la vida. Parece que nací para ser, sí, usted lo dijo, toda la vida infeliz. No soy feliz y no sirvo para hacer feliz a nadie. Uno escucha esa. Yo he escuchado: mi vida es un desastre, todo me queda mal, todo lo hago mal, todo lo digo mal. Uno escucha eso. ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Qué debo hacer? La Biblia enseña de un hombre que yo aprecio mucho, y como yo creo que cuando parta de este mundo al reino de los cielos, voy a verme con cada uno de los personajes de la Biblia. Yo creo que voy a hablar con este hombre del cual hoy voy a hablar con José,
el hijo de Jacob. Yo tengo una cita pendiente con muchos de la Biblia. Tengo una charla larga con el rey David, con el apóstol Pablo. Sí, Señor, tengo mucho que preguntarle a él. Con Moisés ni hablar, pero con José, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo usted, José? Increíble. Mire, conocer la historia de José nos enseña 5 principios de bendición que hoy quiero compartir con ustedes. Los últimos 13 capítulos de Génesis habla de José y su familia. José fue el hijo amado, el esclavo despreciado y el gobernador exaltado. Tremendo, ¿no? José era el hijo número 11 de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, bueno, 11 tuvo Jacob. ¿Y por qué José fue un hombre tan bendecido? Imagínense que, mira, siendo el hijo número 11, la Biblia enseña que él llegó a ocupar el primer puesto y es considerado bíblicamente hablando como el primogénito de Jacob. Pero ¿cómo así? Si yo encuentro que Rubén fue el primer hijo. Mire, Dios creó leyes. Dios creó muchas leyes. Las leyes, por ejemplo, las leyes de él naturales, la ley de la gravedad, que es la ley de la atracción, la ley de la inercia. Yo sé que ustedes la conocen, ¿cierto? Ahí también creo leyes divinas. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha, una ley divina. La ley de la primogenitura, los 10 mandamientos son leyes de Dios. La ley o sea, los 10 mandamientos. La ley de la primogenitura. Dios estableció en la palabra que el primer hijo varón sería el primogénito. Tenía un derecho especial a la mayor parte de la herencia de su padre y a una bendición especial que su papá proferiría antes de morir y que Dios lo iba a respaldar. Esa ley cobijaba a Rubén, el hijo de Jacob, pero la obtuvo José. ¿Cómo? ¿Y por qué? Sí, se rompió esa ley. Y José, ¿saben por qué? Porque José era un hombre de principios. Clave para ser una persona de éxito, ser persona de principios. Y en esta mañana miraremos 5 principios en la vida de José que lo llevaron al éxito, que lo encumbraron. Sí. Número 1, José era un hombre, o sea, el principio de la sujeción. Era un hombre sujeto. El principio de la sujeción. José siempre fue sujeto a su papá, sujeto a su amo cuando fue llevado esclavo a Egipto, cuando fue vendido por los hermanos, fue sujeto a su amo allá en Egipto, a Potifar. Fue llevado preso a la cárcel y fue sujeto al carcelero. Siempre un hombre sujeto. Mire, Jacob lo envió una vez. Él tenía edad 17 años, era un niño, y le dijo: vaya para que mire dónde están tus hermanos. Lo mandó desde Hebrón, donde vivía Jacob, hasta Siquem, más o menos 100 kilómetros, o sea, como decir, de aquí a la Pintada, 100 kilómetros, de aquí a la Pintada. En esa época no existía flota occidental, ni la flota Magdalena, ni Arauca, no estaba el metro, no había, ¿no? La velocidad máxima era un camello al trote, y él fue a pie a buscar a sus hermanos. O sea, era un hombre sujeto. Yo pensaba, uy, qué susto, yo enviar a mi hijo por allá, solo, por la selva, donde hay animales peligrosos, serpientes, hombres fieros. Y José era una persona, porque él era físicamente muy bonito, él era un hombre bonito, un hombre atractivo. Y él obedeció, o sea, era sujeto a su papá, y fue en obediencia. Cuando llegó como esclavo, porque dice que él fue vendido, él despertó la envidia de sus hermanos y fue vendido como esclavo a Egipto.
y allí se sujetó a su amo. Se sujetó al egipcio, a Potifar. Era tan sujeto que cuando la esposa de Potifar le inventó esa calumnia de que él quería violarla a ella, su amo no le creyó, porque ese acto era digno de muerte. Él era un simple esclavo, valía más la mascota que él. Claro, en esa época, un esclavo, no nadie. Pero su amo únicamente lo mandó para la cárcel. ¿Y sabe para dónde lo mandó? Para una cárcel especial, no fue cualquier cárcel. Él fue enviado a la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, fue una máxima seguridad, una cárcel privilegiada. Igual, claro que igual es cárcel, ¿no? Sí. Aunque hubiera sido la catedral, ¿cierto? Era cárcel, ¿cierto? Era cárcel. Y en aquel lugar se sujetó totalmente a su amo. Y él, donde él estaba, era sujeto y Dios lo bendecía. Y dice un texto que aparece repetitivamente en Génesis. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y hermano, la sujeción siempre lleva a la exaltación. Siempre lleva. Yo creo que José sabía que para ser un buen primero se debe ser un buen segundo, ¿cierto? El problema de hoy en día, ¿cuál es? Aún en la iglesia, bueno, aunque aquí no, aquí en esta iglesia no ocurre eso, es por allá, que dicen, no, yo me mando sola, a mí no me gusta que me manden, uno escucha eso, a mí yo no permito que nadie me diga, aquí no ocurre, no, eso aquí no ocurre, no, es por allá. A mí no me gusta que me digan nada. Yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? Mire, hay una premisa muy chistosa. La dijo Facundo Cabral, yo lo escuchaba a él. Yo lo seguía a él en mi juventud. Era un argentino que hablaba muy bonito. Facundo Cabral. ¿Sabe qué dijo Facundo Cabral? Es una bobada, pero con gran significado. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos recibiendo lo que estamos recibiendo. Obvio, ¿no? Obvio, es como obvio. Pero a mí me invita a esto. Pero si yo cambio de forma de hacer las cosas, voy a recibir algo distinto. Claro, yo debo cambiar. Mire, la Biblia enseña que debemos ser sujetos. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Tremendo. El apóstol Pedro dijo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Luego dijo en Efesios 5:22, Pablo, a las esposas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y algo más, me gustó mucho este dato, lo dijo el apóstol Pedro. Asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. A mí me impactó mucho esto, ganarme a otro sin palabras. Bueno, según un estudio que yo no sé quién lo hizo, que las mujeres hablan el doble o más del doble de lo que habla un hombre. Pues en mi casa yo tengo 3 mujeres. Dios mío. Yo salgo, cuando están todos en la mesa yo salgo disparado de ahí. Claro. Y ¿sabe qué? La Biblia dice, a mí me parece esto muy interesante, que en las muchas palabras
no falta el pecado. Dice el proverbio. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, si hay pocas palabras, habrá poco pecado. Hace tiempos, un monje decidió hacer el voto del silencio. Claro, para no pecar, seguramente. Porque ellos lo hacen. Y se fue para un monasterio. Y había una ley allí. Cada 10 años puede pronunciar 2 palabras. Cada 10 años. Se fue. Encerrado para allá, dejó solo. Volvió a los 10 años a la oficina. Y le dijo el director, diga sus palabras. Dijo él, comida fría. Ah, bueno. Puede irse. Ya vamos a ver cómo se le ayuda en ese asunto. Volvió a los 10 años. Sus palabras. Cama dura. Ah, bueno, tranquilo, vamos a llevarle. Se puede ir. Volvió a los 10 años, ya lleva 30 años. Sus palabras, ¿cuáles son? Me voy. ¿Y sabe qué dijo el director? Claro, eso sabía. Desde que llegó, no ha hecho sino quejarse. Quejarse. Porque dijo en 30 años 6 palabras. Y Dios mío. La verdad es que las muchas palabras nos hacen pecar. Dios quiere que seamos sujetos a su palabra y a las autoridades que Él estableció. La sujeción siempre lleva a la exaltación. Segundo principio de José, el principio de la diligencia. José era un hombre diligente. Cuando vivía con su papá, obedeció y trabajaba. Cuando fue llevado a donde Potifar, diligente, todo lo que él hacía prosperaba, ¿verdad? Porque trabajaba. Él no era un hombre perezoso, dormilón, lento, serio. No, él era un hombre que se movía, ¿cierto? Un hombre activo. Cuando se presentó, mire, ¿cómo será que él fue llevado preso? Y en la cárcel terminó siendo él el jefe de la cárcel. Dice que todo marchaba perfectamente bien. Un hombre activo, con ideas proactivas. Y cuando se presentó ante Faraón, tenía de edad 30 años, diga, 30 de edad tenía. Y cuando salió de Faraón, dice la Biblia, o sea, la Biblia lo dice aparentemente muy simple. Y José salió de la presencia de Faraón a recorrer la tierra de Egipto. Eso es todo lo que dice. Y yo hice una investigación exhaustiva. La tierra de Egipto. ¿Sabe? Eran 5 millones de metros cuadrados. Para que tengamos una idea, Colombia tiene un área de 1.600.000 metros cuadrados. Colombia. 1.600.000, Colombia. Venezuela, 930.000. Para tener una idea, era juntar a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Brasil. El imperio egipcio. Era inmenso. Y salió José a recorrer la tierra de Egipto. Es que eso no sé. O sea, él sabía que fue nombrado para trabajar, no para reinar. Un hombre diligente. Y José salió de allí y la Biblia dice que él quintó la tierra. O sea, como él tenía a cargo millones de trabajadores, millones de personas. Imagínense ese gentío que había. En esa época no existía planificación familiar. No había televisión. La gente tenía hijos e hijos e hijos. Sí, habían otros, porque había mucha mortalidad infantil, había un altísimo grado de analfabetismo, sí señor. Pero también ya había tecnología, ya estaban las matemáticas. Eso ya existían las matemáticas. Mire, José sembró, yo estoy investigando, cultivó maíz,
trigo, algodón, cebada, frijol, cantidad de hortalizas, especialmente una grama que se llamaba el trébol alejandrino, que era un heno para el ganado. Todo, eran millones de toneladas, millones que él guardó. ¿Dónde guardó? En las pirámides que él construyó. Cantidad de pirámides. ¿Saben por qué? Lo que les voy a compartir suena como utópico, extraño. Yo leí por ahí, porque yo me pregunté, ¿y cómo hizo José para guardar comida para 14 años? En esa época yo creo no existía la energía eléctrica, aunque alguien dice que sí, no existía, no había neveras, no había congelador. ¿Dónde? Mire, escuche esto, las pirámides construidas de tal forma tenían o tienen la virtud, yo no sé cómo, de que todo lo que usted guarde dentro se detiene en el tiempo. Y mire, a mí me ponen este ejemplo. Tutankamón fue un emperador egipcio, faraón. Él estaba enterrado en una pirámide de estas. Hace como 5 años fue sacado de ahí, llevado creo que a Inglaterra o a Italia. Su momia estaba intacta y lleva de muerto más de 3000 años ahí. Tutankamón, intacto, y en menos de 6 meses estaba ya descompuesto, ya todo ya estaba en polvo. Mientras que estuvo allá en la pirámide, allá intacto, Tutankamón, intacto, salió y ya se dañó. Algún misterio tiene que tener esas pirámides para conservar lo que hay adentro. Dice la historia que yo por ahí leí, que entonces José guardó alimento ahí. Es que guardó, usted guarda un tomate, se daña a los 3 días, se madura y se daña, un cilantro se daña, y él guardó comida, fruta, legumbre, carne, agua, durante 7 años, trabajó arduamente, pero trabajó en esa inmensa región, porque mire, Egipto empieza, bueno, hoy en día está ahí en toda la orilla del mar Mediterráneo, y recorre parte del río Nilo, pero en esa época de José era parte de Israel, parte de Irak, todo lo que es Sudán, Libia, todos esos países hasta el sur de África, donde nace el río Nilo. Todos, era inmenso, era la ciudad negra, porque dice que había grandes, o sea, era muy cultivable la orilla del río. Él era un hombre diligente, muy diligente en su área laboral, y por eso prosperó, progresó. Ahora bien, ¿a mí esto qué me enseña? Bueno, debemos ser ahorrativos, diligentes, trabajadores, activos. Si este empleo no me funciona, busque algo más. Uno no debe quedarse conforme ahí esperando que, no, hay que hacer algo, ¿cierto? Mire lo que dice Proverbios 12:24, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la mano de los negligentes será tributaria. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tremendo, ¿no? No, ser activo, ser muy activo, claro, activo. Exacto, así debe ser. O sea, ser diligente. En una ocasión alguien me dijo a mí un dicho callejero que me gustó mucho. Mire cómo lo dijo. Es más contundente un rebaño de ovejas comandadas por un león que una manada de leones dirigido por una oveja. ¿Qué tal? Sí, señor, eso es verdad. Es más contundente una manada, dice, un rebaño de ovejas comandadas por un león que una manada de leones dirigidos por una oveja. Obvio. ¿Usted cree que un papá activo, trabajador, saca a la familia adelante?
hace respetar su familia, educa a sus hijos, prospera su hogar, claro. Pero un papá blandengue, medroso, hace que tenga ella que tomar la batuta, la dirección de la casa. Y así, lastimosamente, así hay varones. Entonces, obliga a que la mujer tome una mamá echa pa'lante. Yo conozco mujeres hechas pa'lante. Sí. La pregunta es, ¿cómo cambiar al marido? No es matando al marido, ni es consiguiéndose a otro, no. ¿Sabes cómo, Ana? Hay formas, o sea, hay formas. Se debe agotar todos los recursos antes de. En la Biblia hay un ejemplo muy bonito. Abigail, una mujer muy sabia, muy inteligente, muy hermosa, preciosa ella, y cometió un pequeño error. Se casó con un necio llamado Nabal. Es una de las preguntas que yo, pero ¿por qué tan sabia? Y se casó con un necio como Nabal, que era necio, un hombre muy mezquino. Pero bueno, ella procuró cambiarlo a él. Hizo todo lo posible. Y lo ayudó, lo defendió, oró por él. No pudo, pero Dios hizo la obra. Se lo llevó. Y le puso al lado de un hombre que sí era valiente, el rey David. Principio número 1 de la diligencia. Principio de la sujeción. Un hombre de principio era José. Número 3, el principio de la familia. Este sí que es importante. Cuando José fue llevado ante Faraón para que le interpretara el sueño, José llegó como un simple esclavo. Cuando salió de allí, salió como gobernador. Cuando llegó ante Faraón, no tenía nada en sus manos. Y salió con un anillo aquí tremendo, un vestido hermoso, una túnica blanca, aquí un buen collar de oro. Cuando llegó ante Faraón, era soltero, tenía edad 30 años, no tenía novia y con muy poca posibilidad, pues estaba en la cárcel. Y salió con una hermosa muchacha al lado llamada Asenat, la hija, una niña educada, preparada, la hija del sumo sacerdote, nada más y nada menos. Una niña preparada, educada, que sabía hablar bien, respetuosa, decente, pulcra. Asenat, al lado de él, hacendosa que era ella, y muy hermosa. Y él decidió cultivar a esa mujer como su única esposa. Él tenía derecho, porque vivía en Egipto, había estado la poligamia, él podía. Además tenía el ejemplo de su papá, que tenía 4 mujeres. Y no, cultivó a su esposa como su única esposa. Tuvo 2 hijos, Manasés y luego Efraín, y le puso nombres tan significativos. Escuche esto que le voy a decir. Nació Manasés, y dijo él, se llama Manasés, que significa el que me hace olvidar las penas. Manasés, el que me hace olvidar las penas. Luego nació Efraín, que significa fructífero. Entonces mire la enseñanza. Para yo ser fructífero, primero debo olvidar las penas. Para que llegue fructífero, tiene que venir antes el que hace olvidar las penas. Yo tengo que dejar atrás el pasado. Tengo que olvidarme del pasado que me atormenta. Déjalo a un lado atrás, porque si uno lo arrastra al presente, no lo deja avanzar. El pasado hay que dejarlo atrás. Ya lo que pasó, pasó. Su época de esclavitud, de injusticia, de engaño, en la cárcel, déjelo allá. Llegó Manasés, el que me hace olvidar las penas, y luego llegó fructífero. Para yo ser fructífero, debo olvidar las penas. Mire, hay gente que anda con un pasado, que lo arrastran,
Colombia nunca olvida el 5-0 frente a Argentina. Nunca olvidamos a Pablo Escobar, el patrón del mal. Claro, esa está ahí. Rosario Tijeras, así. Bueno, y ahí está, es tan feo. Mire, una vez me dijo a mí una persona, una hermana, pastor, mi abuelito murió de cáncer, papá murió de cáncer, mi tía murió de cáncer. Aquí tengo un lunar, creo que es cáncer. Hermano, mire, hay que dejar atrás el pasado. José dejó el pasado atrás. Nombres significativos, su familia, o sea, puso a sus hijos buenos nombres. Mire, es un principio que usted debe tener muy presente: restaurar siempre la familia. Su familia vale mucho. O sea, ¿cuánto vale un buen hogar? Bueno, ¿cuánto vale? El cantante Fausto compuso la canción Soñando con el abuelo, ¿se acuerdan? Y en esa canción da una cantidad de consejos del abuelo, de consejos. 3 que a mí me gustaron mucho. Número 1, con miedo, mi hijo, no cambia lo que sucede. 2, para integrar la familia, haga todo lo que pueda. Y 3, alrededor de la iglesia se encuentra la identidad. Cuando lo escuches se acuerda de mí. Número 1, con miedo, mi hijo, no cambia lo que sucede. 2, para integrar la familia, haga todo lo que pueda. Y 3, alrededor de la iglesia se encuentra la identidad. Eso es verdad, hermanos. La familia fue creada por Dios, es verdad. Y es una familia que, como Dios la creó, es sagrada. Mire, la idea de un papá, una mamá, unos hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, cuñados, suegra, fue idea de Dios. Fue idea de Dios. Claro, es el núcleo, el principio de toda sociedad, la familia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Así es, la familia está unida por lazos sanguíneos y nunca deja de ser. Usted nunca jamás escuchará: alaba a mi ex papá, jamás. Ese es mi ex hermano, jamás. Es que es su papá, mi ex hijo, eso no existe. Pero en cambio, si se rompe el del esposo y la esposa, porque no hay sangre de por medio, no hay grado de consanguinidad, no hay sangre. De ahí la importancia, estimado hermano o hermana, de que cultivemos bien la familia, para que ese vínculo que une al esposo y la esposa no se rompa, porque es un hilo muy delgado. Se debe fortalecer. Y yo descubrí hace muchos años una clave que a mí me ha funcionado. Yo creo que sí, porque yo he casado 41 años. Yo he casado 41 años, me ha funcionado. Y esta es la clave: es cambiemos el concepto de la palabra amor en el matrimonio. En el matrimonio, amor no es meramente un sentimiento idílico que nace. No es eso. ¿Sabe? Amor es una decisión. Si usted mira, mi amor es una decisión. Yo decidí amar a mi esposa a pesar de, claro, no, ¿verdad? Y viceversa, de que nos envejecimos, se encaneció nuestro cabello, nos arrugamos, hay mal genio, momentos difíciles, pero yo decidí amarla, decidí, y permanece ahí esa decisión. Pero si usted dice, no, es que el amor nace del alma, entonces ahí dice, se acabó el amor, no había una decisión firme. Es bueno que se cultive, ¿verdad? Que se cultive esa la familia, que se cultive la familia como debe ser. Me han preguntado, ¿cómo se honra a los padres? ¿De qué modo honro a mi padre? Escribí 6 cositas. Número 1, perdonándolos, porque somos humanos. 2, hablando bien de ellos. 3, estimándolos pública y privadamente. 4, buscando su sabiduría, su consejo, su opinión. 5, apoyándolos. 6, proveyendo económicamente cuando lo requieran.
formas de que yo puedo honrar a mi padre. Es que no es que yo te honro, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Con palabras? No. Con hechos, claro. Ojalá contante y sonante, ¿verdad? Yo se lo decía a mi hijo. Usted tiene que honrar a su padre. Claro, honra a tus padres. Que él me dijo a mí, papá, ¿usted a mí cuándo me va a honrar? Yo, mi amor, lo he honrado toda la vida, mijo. Le pagué tu universidad. Le pagué todo su universidad, claro, por supuesto. Se graduó como abogado porque aquí no para que estoy como así, como que honrar. Es que honrar. Desde que nació, por supuesto. Es usted que me tiene que honrar a mí. Es que así debe ser. Principio de la familia. José, cuando José estaba en Egipto, pasaron los 7 años de abundancia, llegaron en la época de las vacas flacas, llegaron sus hermanos. Bonito ese encuentro. Y a mí me conmueve cuando leo esa ansiedad de él, y le preguntó a ellos, ¿y cómo está el anciano, su padre, del cual me hablaron? No, claro, porque él amaba, él era el hijo preferido, era él. Y ese encuentro fue espectacular. La muerte de Jacob, él la honró hasta lo máximo. Su papá, para José, su papá era el número 1. Y Faraón lo entendió así. Faraón vio en él, ¿y qué le dijo a él? Dele lo mejor a tu familia, lo mejor para ellos. Claro, lo mejor para... Mire, qué triste cuando un hijo crece profesionalmente, económicamente, vive en estrato 5, estrato 6, y su papá y sus padres por allá en un ranchito, aguantando necesidades. Eso es feo. Eso es muy triste. Hace poco fui a un velorio y yo lloré mucho en el velorio. Yo no conocía a ninguno que fue más invitado a predicar, pero lloré mucho porque eran dos hijas, dos muchachas de un pueblo. Y entonces yo, pastor, déjeme que yo quiero contarle algo aquí a los amigos. Vivíamos en una finca, muy pobres. Papá murió, quedamos las dos muchachas y mamá. Siempre hablaba de mi mamá. A la edad de 19 años, casi mamá no me deja venir para Medellín a trabajar a una cocina. Luego me traje a la otra mamá. Casi no me vengo de allá, porque mamá no estaba, ella estaba muy preocupada. Y me vine. Luego me traje a mi hermana a trabajar para darle a mamá una mejor vida. Trabajamos en una cocina aquí en el poblado, en una familia. Y la casa se la arreglamos, o sea, lo mejor para su mamá, lo mejor. Y decidimos, no nos casaremos hasta que mamá esté bien. Cuando comía algo, pensaba mi mamá, ¿qué? No te da ya, mejor no como nada aquí. Mejor primero mamá. Y le cantó, y yo lloré ahí, la canción Mamá Vieja. Yo lo escuché muchas veces, yo la escuché y bonita, pero cantada ahí en ese momento que ya conocí la historia, a mí me conmovió hasta el alma eso, me conmovió, me llegó al alma. Hijas que a su mamá la honraron, yo las felicité y le dije, a usted le va a dar un buen esposo, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Claro, eso está comprobado, eso es verdad. El principio de la familia. José honró su familia hasta lo último. Sus dos hijos, a él lo amaban, y él conoció hasta sus bisnietos. Número 4, el principio de la generosidad. Entonces, número 1, sujeción. Número 2, diligencia. Número 3, familia. Número 4, generosidad. José ahorró, almacenó alimento durante 7 años de abundancia, y luego repartió comida, enriqueció a Egipto.
aún su familia, ganó, porque era un hombre generoso, generoso. O sea, no permitió que el principio de la avaricia lo dominara. O sea, Dios es un Dios que alimenta a la multitud a través de nosotros. Yo debo ser un hombre generoso, no un establo de acaparamiento, ¿cierto? Mire, el que es mezquino, Dios santo, uno se queda sorprendido. Mire, cuando usted da, recibe. Jesús lo dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, lo dijo Jesús. Mire, cuando usted da, recibe. Claro. Amén. Así es, así es. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir, dijo Jesús. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es verdad, una vez, estaba aquí recordando, en la costa, yo fui en mi juventud, fui evangelista, y estaba en la costa y me contaron una historia muy, muy interesante, en la costa, que iba un hermanito por un río, en una canoita, y se largó un aguacero, pero así de una vez, y se creció el río y ya estaba, pero porque ya lo creció y eso, era mucha la tempestad, que él pensó que iba a morir. Se arrodilló, Señor, si me sacas vivo de esta, te regalo el domingo 7 toros gordos para la iglesia. A momento escampó, ya, qué alegría. Yo para la casa, ya llegó el sol. Ya. El domingo madrugó, 7 toros gordos. Pero ¿para qué 7? No, 7 no, 7 cabras. 7 cabras. Entonces llegó allá, 7 cabras, la miró a las cabras tan bonitas. No, ¿para qué tantas? 7 pollos. 7 pollos. Se fue al corral. Ya vio el guachipelado, el carioco. No, ¿para qué 7 pollos? 7 naranjas. Pues las cogió. Las llevó en un costal ahí para la iglesia. Y ese calor, se comió una. Luego la otra. Todas. Llegó la iglesia con las meras cáscaras. La ofrenda mezquina. ¿Cuántas veces uno le promete a Dios cosas y no le cumple? ¿Verdad? Tremendo. Aquí no, pero no, eso allá. Aquí no. Le prometo, y nada. Yo fui pastor en el Peñol, en el año 96 al 2000. Y era una iglesia, claro, de campo, no, humilde. Yo quería hacer el piso pues bonito al templo. Y recuerdo que me dijo un hermanito, pastor, ayune por mí, ore por mí. Si me dan una liquidación en Medellín, le doy con que comprar aquí la baldosa, la cerámica. Y yo, mejor dicho, ahí mismo me puse a orar y a ayunar y clamar a Dios, y clamé un mes. Y le llegó, y llegó. Cuando me llamó, pastor, ya me llamaron. Y recuerdo, en el año 97, 40 millones de pesos. En ese año, en un platado macho. Yo dije, que me da el diezmo. No, pues, maravilla. Se fue y nunca más volvió. Yo más triste, eso sin revocar, bendito sea Dios. Bueno, yo por vereda en la moto, a una visita, y me caí yo me caí de una moto, me caí, y me quebré este pie. Y yo, bendito sea Dios. Bueno, me dieron de incapacidad, me dieron de dinero, 300,000 pesos de incapacidad, al mes. Con eso revoqué todo el templo. Lo revoqué, nunca olvido. Cada que voy al Peñol, lo he revocado, me acuerdo de mi fractura del pie. Y yo, bueno, Señor, ya estoy bien. Ahora quedó revocado el templo del Peñol. Nunca lo olvido, bueno. Nunca lo olvido. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Vea, si usted le regala un vestido que yo no use a alguien que lo necesite, a usted le da otro vestido mejor que ese, o aún más. Yo lo he comprobado. No, hay verdad. Sí, Señor, es verdad eso. Hermano, Dios bendice. José, un hombre de principios,
sujeto, diligente, cultivó la familia, generoso, un hombre de principios. Y número 5, el principio de la fe. De la fe. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, el evangelio, la fe. Y él cultivó, mantuvo la fe en Dios. Mire, su esposa era Asenat. Asenat, la hija del sumo pontífice de Egipto. Para Asenat era completamente normal ir a un templo e inclinarse reverente ante el dios Ra, que era el dios del sol, ante el dios Rana, ante el dios Piojo, ante el úlcera, todos eran dioses, ante la mosca ya que estaba allá. Era normal, tan normal como lo fue para algunos ir a misa y colocar la moneda allá en San Judas Tadeo, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la Ánimas del Purgatorio, a San Gregorio. Era normal, era para allá normal para ella, porque era su vida, desde que nació era eso. Pero José no permitió que ella influyera en sus hijos. Manasés y Efraín adoraron a Dios, al Dios verdadero, porque ellos veían cómo él lo hacía. Cuando llegó Israel a Egipto, la historia enseña que las fiestas judías son espectaculares, no de un día, son de semanas, pero eran para adorar a Dios. O sea, para Israel Dios es lo máximo, o sea, es todo. La ley es Dios, Dios es la ley para ellos, es la palabra, es ellos. Y él no permitió que jamás ella interfiriera en sus hijos. Preocupante hoy en día, ¿no? Preocupante. Mire, hay cristianos que bautizan al niño. Es que para que mi suegra no se incomode. Yo, Dios mío, uno escucha eso. Sí. Eso es que para que el papá o que el abuelo no se ofenda, que es que sí. Mire, bueno, la fe, él sabía, o sea, José fue fiel a Dios en todo tiempo. O sea, cuando estando en toda circunstancia y en todo lugar. Mire, en tiempo de abundancia o de escasez fue fiel a Dios. Cuando lo tentó la mujer de Potifar, ¿qué le dijo él a ella? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y en ese capítulo 39 de Génesis hay un secreto que yo lo comparto a la juventud, más que todo a los jóvenes. El secreto para no caer es este. Dice ahí, y hablando cada día ella a él para que se acostara con ella. Y ahí está el secreto. Y no escuchándola él, prefirió huir con su ropa entera en la mano. ¿Saben, hermano? Es que es mejor que digan, de aquí huyó y no aquí cayó. ¿Cierto? Es verdad. Y José prefirió huir y huyó. Claro, huyó. Principios de la fe. Fiel a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Mire, fue fiel a Dios en Canaán, cuando era el hijo preferido. Fiel a Dios como esclavo. Fiel en la cárcel. Y mucho más como gobernador. Mire, fue gobernador 80 años. Murió a la edad de 110 años. Y fiel a Dios. Intachable, un hombre intachable, José. Principios de fe. Fiel a Dios en toda circunstancia. En la casa como hijo. Mire, hay cristianos que aquí son buenos cristianos. Alaban a Dios y cantan. Pero en la casa no parecen ser cristianos.
Ahí me han dicho, a mí me dijo un día una hermana, pastor, ¿usted cree que mi hijo es cristiano? Y yo, sí, sí, claro, viene a la iglesia, se bautizado, adora a Dios. No, no es cristiano, es un grosero, malapaga, mentiroso y fuma. Fiel a Dios. José era fiel a Dios, en la casa, en la calle, donde estuviera, fiel a Dios. Hay que ser fiel a Dios, hay que meterla. Sí, exacto, eso pasa. No, hay que ser fiel a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Ah. Es verdad, fiel a Dios, fiel a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Así es, mire, para mí es muy significativo que José es considerado un prototipo de Jesús. O sea, se parecía a Jesús, José. Oiga, qué elegancia para José, ¿no? Que lo comparen con Jesús. Mire, la gente quiere que lo compare con alguien, ¿verdad? Importante. Yo nunca he visto que coloquen el nombre del niño Judas, o Caín, o Barrabás. No. Usted quiere que lo comparen con alguien que valga la pena. Nadie quiere ser comparado con Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Pablo Escobar. No, usted quiere que lo comparen con alguien importante, gente del deporte famosa, cantantes, hombres de ciencia, presidentes, reyes. Mire, José, prototipo de Jesús. Faraón cambió el nombre de José por el de Sabnat Panea, que significa preservador del mundo, mantenedor de la vida. Dios puso el nombre a su hijo Jesús, que significa Salvador. José testificó contra el pecado de sus hermanos. Jesús testificó contra los hombres, por eso lo odiaron. José fue amado por su padre, Jesús, amado por Dios. Así es. José fue llevado a Egipto como esclavo. Jesús fue llevado a Egipto para evitar que lo matara Herodes. José fue vendido por 20 monedas de plata. Jesús vendido por 30 monedas de plata. José fue tentado y superó. Jesús fue tentado y venció. José recibió poder y autoridad de parte de Faraón como gobernador. Jesús recibió todo el poder del universo. Oiga, la mejor comparación, ¿verdad? Increíble. La palabra salvación, ya voy a terminar. Salvación. La hermana Claudia sabe teología. Sabe que la palabra salvación viene del griego soso. Y significa tres cosas. Soso, la misma palabra soteriología, que es estudio de la salvación. Soso significa salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Eso significa salvación. Eso fue la obra que hizo Jesús. Salvo del alma, o sea, salvación eterna, sanidad física y liberación de la ruina. Jesús. Vale la pena creer en Jesús, seguir a Jesús, servir a Jesús. Número 1, sujeción. Número 2, diligencia. Número 3, familia, generosidad. Y número 5, fe, el principio de la fe. Yo le voy a obsequiar enseguida, hermana, el bosquejo. Sí. Entonces, hermanos, Jesucristo, como cantaba, ¿no? Jesucristo basta, ¿no? Basta. Y está a nuestra disposición. Siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo, pero hace un tiempo yo fui a la alcaldía de Medellín cuando era alcalde Aníbal Gaviria, y recuerdo que ese día él trajo una señora de Urabá. Éramos como ahí como unos 15 pastores, y nos contaba la señora que ella fue sacerdotisa de Satanás y que calificó para ser una de sus esposas.
que ella ahondó en las profundidades del ocultismo y la brujería. Ella. Yo, ¿cómo es posible? Y ella decía, pero yo llegué al Evangelio. Y decía ella, hoy entiendo lo que más detesta Satanás, el diablo, es oír cuando alguien dice, Jesús te ama, Dios te ama. ¿Por qué? Porque él sí sabe la dimensión de esa palabra. Satanás sabe el significado total, completo de Jesús te ama, murió por ti en la cruz para darte salvación y vida eterna. Salvación, soso. Él sabe que el amor de Dios cubre, protege, bendice, sana y salva. Claro, él sabe eso. Grande fue la obra de Cristo por usted y por mí. Vale la pena seguirlo a Él con fidelidad y adoptar en nuestra vida estos principios que son de bendición para nuestra vida. Principios de bendición a través del Señor Jesucristo. Jesús nos ama y nos ama como usted no se imagina. Creo que tiene más ganas Él de tener comunión con nosotros que usted y yo con Él. Nos anhela celosamente. Así es. Qué bueno que en esta mañana propongámonos, voy a buscar más del Señor Jesucristo. Me voy a acercar más a Él en oración y voy a corregir cosas que a Él no le agrada. Amén, hermanos. Principios de bendición. 12 en punto del día. Yo soy homilético. Me gusta ser homilético. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por permitirme exponer este mensaje en este lugar. Gracias por tu grande amor y misericordia, por tu presencia en este lugar. Bendice al pastor Alexander Sierra, allá en Bogotá. A Johnny también bendícelo. Ayúdale en su propósito, Padre, de extender tu obra en aquel lugar. Bendice a Claudia aquí. Bendice a mi hermana, mi hermano. Ministranos cada día y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Amén, hermano. Dios les bendiga. Ya.